Muy buenas tardes, querida amada diócesis de Tabasco. ¿Cómo están? Bienvenidos a otro programa más de tu programa favorito, Enamorado de Jesús. En lo que se va conectando la gente, te vamos a pedir que vayas dándole clic ahí donde tú estás entrando en la parte de compartir, para que más personas así como tú, que esta invitación por parte de Dios ha llegado para tu vida en este momento, pues pueda llegar a más almas para que el mismo Dios pueda seguir transmitiendo el amor y la alegría para sus hijos muy amados que somos cada uno de nosotros. De la misma manera, querido hermano, en este día te pedimos que vayas etiquetando a una o dos personas de tus hermanos de comunidad. Las personas que Dios vaya poniendo y disponiendo en tu corazón para que sean ellos, así como tú, que tú has sido ese puente de gracia, para que más personas puedan recibir este gran mensaje del amor de Dios, pues igual pueda ser escuchado y podamos llegar a cada rincón de cada tierra, a cada rincón donde el evangelio de Dios va a ser llevado y glorificado de acuerdo a la voluntad de Dios, porque Dios ya nos tenía preparados este día para estar aquí todos juntos, en esa comunión, en esa unión, para que cada uno de nosotros nos podamos sintonizar y poder recibir este gran mensaje. Hoy vamos a tener un programa muy especial, muy importante, desde Colombia. Va a estar aquí con nosotros una hermana religiosa. Pero antes de iniciar con ella y darle esa gran bienvenida como se merece a una madre religiosa desde Colombia, te seguimos pidiendo que vayas compartiendo este enlace a tus grupos de WhatsApp, a tus hermanos de comunidad, a las personas, a tus familias, a tus conocidos, a todas las personas que Dios está poniendo en tu corazón, para que en este momento el mensaje de Dios pueda ser llegado hasta la más, donde hay oscuridad, pueda ser llegado esa luz de Cristo. Y bueno, queridos hermanos, el momento ha llegado para presentarles en esta tarde a nuestra hermana Natalia Reyes, que desde Colombia está aquí con nosotros dando acto de presencia para que nos pueda regalar este tema muy importante que para nosotros como jóvenes, como adolescentes, como adultos, como familia, vamos a estar escuchando en esta tarde. Le damos la bienvenida a nuestra hermana Natalia Reyes de Colombia. Bienvenida, madre, gracias por estar aquí en esta tarde con nosotros en este programa Enamorado de Jesús. Muchas gracias, Cris. Un saludo especial para toda la diócesis de Tabasco y a esta página Enamorado de Jesús. Gracias por esta invitación, una invitación para compartir juntos la experiencia de Dios y para, como cristianos, sin importar la distancia, las culturas, los lugares, unirnos para crecer en ese amor a Dios y unirnos como iglesia para acrecentar también el amor y la gracia de Dios en nosotros. Muchas gracias por esta invitación en la que me siento muy feliz de poder estar. Gloria a Dios, hermana Natalia. La verdad que estamos muy contentos, muy alegres de que el día de hoy esté aquí en este programa Enamorado de Jesús. Hoy nos va a compartir una gran charla sobre el tema que tu vida valga hoy, en la vida y en la eternidad, donde sabemos que usted se ha preparado durante esta semana para que cada uno de nosotros que estamos aquí en este programa, pues vamos a poder escuchar ese mensaje que Dios nos tiene para cada uno de nosotros. Pero ¿qué le parece antes de que usted arranque con el tema? Hagamos una pequeña oración para que sea el Espíritu Santo el que se derrame en usted y en cada una de las casas donde cada una de las personas van a sintonizar esta charla que ya Dios nos tiene preparada. Pues queridos hermanos, desde tu lugar yo te invito a que ya sea que estés sentado o te pares, pues extendamos nuestra mano y digamos en el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Cierra tus ojos si es que tú te sientes más cómodo para poder llevar a cabo esta oración. Vamos a pedirle a ese Padre Celestial que en este día venga aquí con nosotros en este programa Enamorado de Jesús, para que se derrame su amor en la hermana Natalia, para que sea su amor infinito el que le instruya, la proteja y que en este momento sea su amor infinito el que pueda hablar a través de ella,
que el gran amor y la presencia de nuestro Señor Jesucristo pueda instruirla, así como instruyó a los apóstoles, que en esta tarde el mismo Jesús la sigue instruyendo. Ponemos en manos de Jesús su vocación, esa vocación a la cual Dios la ha llamado y sabemos por fe que lo lleva con mucho amor, con mucha entrega, con mucha humildad, para que nuestro Señor Jesús la siga instruyendo y le siga dando la capacidad de ese amor para seguir transmitiendo esa vocación que Dios le ha regalado. Que en ningún momento en nuestra hermana Natalia falte esa alegría, ese gozo que le caracteriza. Pidamos al Espíritu Santo que en este día se derrame en nuestra hermana Natalia, para que sea el Espíritu Santo el que dé las palabras que esta diócesis de Tabasco quiere escuchar en esta tarde a través de la voluntad de Dios. Que el Espíritu Santo derrame sus dones y carismas sobre nuestra hermana Natalia, para que sea el Espíritu Santo el que venga a poner en este día luz donde hay oscuridad, y que a través de la fuerza, del amor, que ese Espíritu Santo pueda penetrar a los corazones, esos corazones de las personas más necesitadas. Y sin olvidarnos de la presencia de nuestra Madre María, vamos a pedirle a María que interceda por esta diócesis de Tabasco, que interceda por nuestra hermana Natalia, para que así como ella le dijo un sí rotundo a la voluntad de Dios, igual nuestra hermana todos los días le siga diciendo un sí con mucho amor, con mucha entrega, con mucha paciencia, con mucha humildad a ese servicio que Dios le ha encomendado. Y vamos a decir todos: Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad aquí en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. En el nombre del Padre, del Hijo, del Espíritu Santo. Amén. Amén. Habla, Señor, que tu siervo escucha. Y bueno, queridos hermanos, vamos a comenzar este tema que se llama Que tu vida valga hoy y en la eternidad, a cargo de nuestra hermana desde Colombia, Natalia Reyes, para que sea ella la vocera a través de las palabras que el Espíritu Santo va a poner en ella, para que en este día pues nosotros podamos escuchar ese llamado que Dios nos está recordando el día de hoy. Queda todo para usted este tema, hermana. Bueno, muchas gracias. Bueno, entonces les quiero compartir en este día una presentación sobre el tema que he realizado, que como ya nos decía Cris, se llama Que tu vida valga hoy y en la eternidad. ¿Cómo aprovecho las oportunidades que me da Dios? Porque sin duda alguna, cada día que empiezo es una oportunidad que Dios me da. Pero ¿cómo la estoy aprovechando? ¿Sí? ¿Qué calidez, qué calidad, cómo estoy cualificando mi tiempo, el tiempo que Dios me ha dado para vivir aquí en la tierra y que es el que en definitiva me va a hacer ganar también la eternidad junto a Él? Entonces, la vida tiene muchos altibajos, subidones y bajones, ¿no? Como se suele decir a veces. No es estable y todos por la experiencia sabemos que un día podemos sentir que todo fluye, que todo va bien, que no hay dificultades, que interiormente hasta me siento contento, todo me sale bien, la creatividad también me sale. Inclusive en nuestra vida cristiana nos pasa también que unas veces tenemos ganas de encontrar a Dios, de ir a la Eucaristía, de rezar el rosario, como que todo en la vida nos sabe a Dios. Y otras veces sentimos como cierta reticencia inclusive a lo mismo que es espiritual, ¿cierto? Entonces nuestra vida tiene altibajos y eso hace parte de nuestra humanidad, ¿sí? Los momentos de desilusión, tristeza, desolación, como solemos decir, desierto, pero también los momentos de alegría, de compartir, de ilusión, también hacen parte de nuestra vida humana. Por tanto, la pregunta no es si tenemos o no tenemos altibajos, porque lo solemos tener todos.
La pregunta es las que les pongo ahí. ¿Cómo vivo esos momentos? ¿Sí? Nos podríamos preguntar todos ahí desde donde nos estén siguiendo, desde sus casas, desde el viaje en el autobús, desde donde ¿cómo vivo estos momentos? ¿Sí? Tanto los momentos de alegría, que quizás es más fácil vivirlos en esa conexión con Dios, en esa conexión con el otro, pero también esos momentos de crisis. Estamos atravesando una crisis mundial, todos hemos tenido consecuencias en nuestra vida, unos más, otros menos, de esta pandemia. ¿Cómo estoy viviendo este momento? ¿En desesperación o en esperanza? Descubro la presencia de Dios en el momento que vivo. Convierto esos momentos, tanto los de alegría, de consolación, de ilusión, de creatividad, o los momentos de crisis, desilusión, a causa de una enfermedad, de la pérdida de un ser querido, de tantas cosas que nos pueden pasar. Convierto esas experiencias en una experiencia de sentido y de fe. Entonces, bueno, en Mateo 6, el versículo 34, pero podríamos leer toda esta parte de la Sagrada Escritura, nos dice: por eso les digo, no anden preocupados por su vida, qué comerán, ni por su cuerpo, con qué se vestirán. ¿No vale más la vida que el alimento y el cuerpo más que el vestido? Mirad, las aves del cielo no siembran, ni cosechan, ni recogen en graneros, y su Padre Celestial las alimenta. ¿No valen ustedes más que ellas? Por lo demás, ¿quién de ustedes puede, por más que se preocupe, añadir un solo codo a la medida de su vida? Y del vestido, ¿por qué preocuparse? Observen los lirios del campo, cómo crecen, no se fatigan ni hilan. Pero les digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de ellos. Pues si a la hierba del campo, que hoy es y mañana se echa al horno, Dios así la viste, ¿no lo hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? No anden pues preocupados diciendo, ¿qué vamos a comer? ¿O qué vamos a beber? ¿Con qué vamos a vestirnos? Que por todas esas cosas se afanan los gentiles. Busquen o buscad su reino y su justicia, y todas esas cosas se les darán por añadidura. Así que no se preocupen del mañana. El mañana se preocupará de sí mismo. Cada día tiene bastante con su propio mal, o como nos dicen otras traducciones bíblicas, su propio afán. Quisiera hacer énfasis en este último versículo. Busquen primero su reino y su justicia, ¿sí? Y Jesús no está diciéndonos, busquen primero su reino y su justicia solo en los momentos de alegría, solo cuando la vida vaya bien, solo cuando tengas éxitos. Nos está diciendo, busquen en todo momento su reino y su justicia, es decir, también en los momentos de dificultad, también en esos momentos duros en que parece que tambaleamos y parece que hasta disminuye nuestra fe y hasta nuestra confianza en Dios y en nosotros mismos. Y ahora la pregunta es, ¿nosotros estamos buscando su reino y su justicia en medio del momento que estamos viviendo? Seguramente muchos de los que nos siguen en este momento están en una cama, postrados enfermos. Otros estarán con problemas difíciles familiares, en proceso de divorcio, otros miles de dificultades. Cada uno tiene su propia cruz. Y podríamos preguntarnos, ¿en esto que estoy viviendo, estoy buscando el reino de Dios y su justicia? Porque nos dice Jesús, el mañana se preocupará de sí mismo y lo demás se les dará por añadidura, ¿sí? Y seguramente para una persona que está a punto de morir o que está en una enfermedad, padeciendo una enfermedad de un cáncer o por el COVID, será muy difícil decir que lo demás se le va a dar por añadidura. Entonces vamos a ver desde mi experiencia, desde mi perspectiva, desde lo que he podido profundizar, cómo aprovechar esas oportunidades que Dios nos da para buscar ese reino de Dios y su justicia. Entonces, les propongo esta reflexión.
Para mí, buscar el reino de Dios es vivir desde la hora, vivir desde la gracia, ¿sí? Desde la gracia de Dios. Esta palabra que a veces en nuestro entorno cristiano se ha vuelto muy desconocida. No conocemos o pronunciamos muchas veces lo que es la palabra gracia en la Eucaristía, la leemos en la Sagrada Escritura, pero no conocemos el significado tan profundo que tiene para nuestra vida cristiana, ¿sí? Entonces, es vivir desde la hora. ¿Por qué? Porque Dios actúa es en este momento, ¿sí? En lo real, en lo que estamos viviendo ahora. Nosotros muchas veces vivimos en el pasado recordando cosas o queriendo vivir, reviviendo cosas que sucedieron en el pasado, o en el futuro deseando una vida mejor. Pero lo real es que Dios está actuando es en este momento, ¿sí? El actuar de Dios está y aquí ahora. Por eso es que el tiempo de Dios es diferente a nuestro tiempo. Al tiempo de Dios se le llama desde el griego el kairos, ¿sí? Es ese tiempo que no tiene tiempo, ¿sí? Porque es el aquí, es el ahora. Es vivir desde la gracia de Dios en este momento. Pero para entender eso quisiera hacerles una reflexión, quisiera que viéramos desde la Biblia y desde nuestro catecismo de la Iglesia Católica, ¿qué es la gracia de Dios? Bueno, entonces en hebreo, la gracia se nos define, se nos dice como la palabra Gesed, que ahí la vemos en hebreo, significa, esas letras que vemos ahí significan Gesed. ¿Y qué significa en el Antiguo Testamento? Porque la palabra gracia está innumerables veces en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento. Significa gracia. Esta definición que viene es muy bonita. Amor fiel en acción. O sea, no es un amor fiel en palabras, en acción. Significa benignidad amorosa, compasión sin ninguna expectativa de recompensa, amor sin restricciones e inmerecido de Dios a los hombres, el placer o el esfuerzo de Dios por acercarse al hombre. Fíjense ustedes qué profundidad. Cuando nosotros a veces decimos en nuestro contexto o desde nuestro lenguaje la palabra gracia, no nos imaginamos que pueda tener una profundidad tan grande, ¿sí? Y está expresando ese amor incondicional de Dios por cada uno de nosotros, pero fíjense lo que dicen, muy inmerecido muchas veces porque no correspondemos como Él nos pide, y además gratuito y sin expectativa de recompensa. En el griego encontramos la palabra gracia, que le sonará cuando el ángel saluda a la Virgen y le dice llena de gracia, o San Pablo, que es el apóstol de la gracia porque es uno de los que más utiliza la palabra gracia en sus cartas, hace su saludo en las cartas como gracia y paz. Gracia lo menciona como charis, que ahí lo vemos, y paz lo menciona como shalom, para hacer esa unión entre la cultura de los gentiles y la cultura también de los hebreos. Y termina sus cartas también con la palabra gracia y paz. Charis, ¿qué significa en el Nuevo Testamento? Fíjense lo importante, lo profundo que es la profunda que es esta definición. Influencia divina sobre el corazón y su reflejo en la vida, inclusivamente gratitud, ¿sí? O sea, qué bonito. O sea, la gracia es como esa vida de Dios en nuestro corazón, y cómo a partir de haber recibido todo lo que recibimos de Dios, eso se tiene que reflejar en nuestra vida. Es decir, la gracia siempre está actuando en nosotros, pero también si está actuando en nosotros, si Dios nos la está dando, tiene que verse en los otros. Aquí vemos, les he puesto unos versículos de la Biblia. Está el Salmo 142, versículo 8, que nos dice ese versículo: hazme oír por la mañana tu misericordia, porque gracia también es definido como misericordia. Dice gracia, ¿no? Que es el verbo gesed, que aquí está como gesedeja, ¿sí? Que es hazme oír. Ustedes se encuentran en las Biblias, si quieren ahora, si tienen en su casa la Biblia, pueden abrirla en el Salmo 142, versículo 8, y nos dice: en la mañana hazme escuchar la gracia. ¿Por qué elegí este versículo? Porque la gracia se escucha, no solo se recibe.
hay que recibirla, pero también escucharla, ¿sí? Nosotros escuchamos esa gracia de Dios, somos capaces de escuchar esa gracia de Dios porque es cuando la escuchamos, la acogemos, ¿sí? Y en el Nuevo Testamento elegí justo una frase de Romanos 5:20 que dice textualmente, pero abundó el pecado, sobreabundó la bondad inmerecida. Dice la gracia, ¿no? Pero como es traducido como bondad inmerecida, como fidelidad en acción de parte de Dios, entonces nos dice que abundó nuestro pecado, nos dice una realidad de nuestra vida humana, ¿sí? Que nuestra condición tiende a esa inclinación al mal, a ese pecado, pero que ahí esa palabra sobreabundó, ¿sí? O sea, se derrochó la gracia sobre nosotros, a pesar de que muchas veces no lo merezcamos, aunque hagamos buenas obras, pero nunca vamos a ser capaces de dar a Dios lo que Él nos da, ¿sí? Aún así, pues no, nuestro esfuerzo es tomado en cuenta por Dios. Entonces, ya vimos qué es la gracia en el Antiguo Testamento y Nuevo Testamento. Podríamos quedarnos aquí horas hablando sobre ese tema tan bonito de la Sagrada Escritura. Pero ahora vamos a ver qué es la gracia en nuestro catecismo de la Iglesia Católica, ¿sí? Estamos en un programa que promueve una diócesis de la Iglesia Católica, que es la diócesis de Tabasco. Y nosotros tenemos que vivir en profunda conexión con lo que la Iglesia también nos dice que es sabiduría, que es patrimonio, que es inspiración de Dios a muchas personas, a padres de la Iglesia y a personas que han consolidado también nuestra fe. Entonces, esta parte de la gracia está en la tercera parte de nuestro catecismo, lo pueden encontrar en internet si no lo tienen en sus casas, y les recomiendo profundizar este tema. Este tema se llama La vida en Cristo y el subtema es la justificación y la gracia. Como aquí no lo vamos a tocar muy a fondo, les recomiendo que lean en sus casas también esta parte. ¿Qué nos dice sobre la gracia? Que es el favor, el auxilio gratuito de Dios. Es decir, es un don gratuito que nos da Dios. No nos está pidiendo nada a cambio. Dios nos da, o sea, este don gratuito, este auxilio gratuito de Dios nos los da para responder a su llamada de llegar a ser hijos de Dios. Esa llamada la recibimos en el bautismo, esa vocación de ser hijos de Dios la hemos recibido en el bautismo, pero por nosotros mismos no podríamos ser partícipes de esa vida de Dios. Así que nos regala su gracia para conocer algo de su misterio y poder amarlo, ¿sí? También es una participación en la vida de Dios. Nos introduce a la intimidad de la vida trinitaria. Podemos, lo que estábamos diciendo, podemos conocer un poco del misterio de Dios, de su amor, experimentarlo en nuestro corazón gracias a la gracia, a la Haris o Gesed que nos da Dios, esa participación en la vida de Dios. Y que es un don gratuito, no nos está pidiendo nada a cambio, precisamente por eso nos aprovechamos a veces tanto de Dios y no le correspondemos tanto porque sabemos que sus dones son gratuitos y que Él sigue ahí, insistiendo, como nos decía en la definición del hebreo, que sigue insistiendo en todo momento, sin esperar recompensa. Y es un don gratuito para sanarnos del pecado y santificarnos. Entonces, vamos a ver, el catecismo de la Iglesia Católica nos habla de los tipos de gracias y hay varios tipos de gracias. Los que nos menciona el catecismo son estos 6, ¿sí? Entonces está la gracia santificante, que es la gracia que recibimos en el bautismo, ¿sí? Y con lo cual Dios nos da como todos los recursos que necesitamos para poder vencer el pecado y para poder renacer cada día a la gracia santificante. O sea, todos sabemos los cristianos que estamos llamados a la vocación de la santidad y que la santidad no es algo utópico reservado solo para ciertas personas, es para todo el bautizado esa llamada a la santidad. Pero nosotros no podríamos hacernos santos sin la ayuda de Dios y esa ayuda nos la da a través de la gracia santificante, esa capacidad para nosotros santificarnos y para poder vivir desde la fe, ¿sí?
Está la gracia habitual. ¿Qué nos quiere decir la gracia habitual? Que es la predisposición permanente de Dios para darnos su gracia. Ya veíamos que es un don gratuito que nos está dando todo el tiempo. Por eso he puesto esta imagen, que son unas manos abiertas, recibiendo como la gracia de Dios. Pero muchas veces son nuestras propias actitudes o lo que nosotros hacemos, el mismo pecado, el que hace que cerremos las manos a esa gracia. Y esa gracia de Dios es habitual porque siempre se está derramando sobre nosotros. Es decir, Dios no nos la quita. ¿Qué es lo que hace que esa gracia de Dios no tenga el efecto en nuestro corazón que debiera tener? Que nosotros nos cerramos a esa gracia. Pero la gracia de Dios es siempre habitual, es un hábito en nuestra vida. Está las gracias sacramentales, son las gracias que recibimos a través de los sacramentos, el sacramento de la Eucaristía, el sacramento de la confesión, que ya sabemos que es el perdón y la reconciliación, el sacramento del matrimonio, el sacramento de la unción de los enfermos, son todas las gracias que recibimos a través de los sacramentos. Las gracias especiales o carismas son también como esos dones especiales que Dios nos da, esos talentos especiales por los cuales también leemos en la escritura que nos pide cuentas, ¿sí? Que nos los dio para multiplicarlos en la tierra. Es decir, Él no nos mandó desamparados, nos mandó con los recursos suficientes para poder corresponder a su amor. Entonces, cada uno podrá mirar cuál es el don que tiene, el don de la predicación, el don de gentes para llevar a muchas personas a Dios, el don de la música, bueno, tantos dones y carismas que tenemos cada uno, y Dios nos los da también de acuerdo a la misión o lugar donde estamos. Está también las gracias de Estado. Entonces, por ejemplo, al Papa, Dios lo elige Papa a través de los obispos, de los cardenales, pero también les da las gracias que necesita para poder ser el Papa. En nuestro caso, una superiora general de nuestra congregación tiene mucha responsabilidad en sus manos. También Dios le da, si la eligió, le da la gracia para poder corresponder a esa misión. En el caso del matrimonio, si los eligió para ser casados, también Dios les está dando la gracia para poder perseverar en su matrimonio. Pero ¿qué es lo que pasa? Somos nosotros los que no aprovechamos esas gracias. Por eso estamos en esta charla, para poder ver como posibilidades de abrir nuestro corazón a la gracia y no desperdiciar esas oportunidades que nos da para hacer que nuestra vida valga hoy y en la eternidad, o porque vale hoy, valga también en la eternidad cuando nos encontremos con Dios. Y he puesto en rojo la gracia actual porque es la que quiero enfocarme, en la que quiero enfocarme. La gracia actual es la que Dios me da para vivir cada momento, porque es el tema de esta catequesis, ¿sí? El momento que estoy viviendo, en este momento no estoy solo, también Dios me está dando su gracia para vivir este momento, ¿sí? Entonces son las gracias que recibimos en cada momento. Son las intervenciones divinas que están en el curso de la conversión o en el curso de la obra de la santificación. Entonces, Dios, cuando, digamos, caigo, ¿sí? Como cristiano caigo, cometo un pecado, me equivoco, me alejo de Dios y de repente vuelvo a resurgir, como que Dios me da una conversión fuerte, y hay conversiones más pequeñas, conversiones que marcan nuestra vida más fuertes, pues el que me levantó de esa caída fue Dios con su gracia actual. Y también, si no caigo, Dios es el que me sostiene con su gracia actual, ¿sí? Entonces, yo quiero invitarlos, queridos amigos, a que se pregunten, ¿cuál es la gracia que Dios me está regalando en este momento? En medio del momento que estoy viviendo, ¿cuál gracia Dios te está regalando a través de esta reflexión que estamos haciendo juntos? ¿En qué te está haciendo reflexionar? ¿Cómo la estás aplicando a tu vida actual? Si estás pasando por un momento de dificultad, porque murió un ser querido, porque estás enfermo, porque te pasa algo, ¿cuál es la gracia que Dios te está regalando en este momento? ¿Has pensado en eso? Sí, a lo mejor nos quedamos solo pensando en que Dios no nos quiere, nos rebelamos hacia Él, pensamos en las cosas malas, nos llenamos de pensamientos aflictivos y negativos que no nos dejan actuar, y quizá todo lo estamos viendo oscuro, ¿sí? Y a veces eso es parte de nuestra realidad humana, pero no nos podemos quedar ahí. Esta mañana escuchaba una conferencia donde nos decía la diferencia entre el dolor y la enfermedad. El dolor es lo que es apenas consubstancial al ser humano, ¿sí? Es algo normal, sentimos dolor, pero
El sufrimiento es toda la historia que yo me creo alrededor de este dolor y que no me deja salir adelante, ¿sí? Entonces, ¿qué gracia Dios me está regalando en este momento? ¿Qué estoy aprendiendo del momento que estoy viviendo? ¿Cómo estoy aprovechando el momento que estoy viviendo para hacerlo una experiencia de fe y crecer más en el amor a Dios? San Agustín decía una frase muy sabia: temo la gracia de Dios que pasa, ¿sí? Decía, porque la gracia de Dios está pasando todo, en todo momento por nuestras vidas, pero temo la gracia de Dios que pasa es porque muchas veces ni la percibimos, ni la escuchamos, como nos decía el Salmo 142, y la desperdiciamos, ¿sí? La dejamos caer, como dice San Pablo, en un saco roto y no tiene mayor influencia y no es fructífera en nuestra vida. Entonces, es importante que nos preguntemos eso, porque esta charla nos invita a ver cuáles son las oportunidades de Dios en nuestra vida. O sea, sí, qué es lo que Dios nos está invitando a través del momento que estoy viviendo. Cómo estoy viviendo este momento actual. Y para eso también pensemos si nosotros vivimos el ahora, ¿sí? Si somos capaces de vivir el ahora, ese kairos de Dios en nuestra vida, ese hoy, o sea, ¿qué es lo que estoy viviendo? Porque a veces por vivir en el pasado o añorando el pasado o lamentándonos por el pasado o deseando un futuro mejor, que a veces somos como una máquina insaciable de deseos. No, es que si yo tuviera dinero o cuando yo tenga dinero voy a estar mejor, o cuando yo sea tal cosa voy a estar mejor, o es que yo sí voy a ser capaz de corresponder al amor de Dios cuando sea esto, ¿sí? Nos pasamos o añorando el pasado o lamentándonos del pasado o buscando una mayor solución en el futuro, pero se nos olvida que Dios actúa es en el presente, ¿sí? Y para eso es importante también cuidar nuestros pensamientos, cuidar nuestro corazón, porque esa vida de gracia, ese vivir en gracias tiene que ver mucho con la pureza de nuestro corazón y también con la pureza de nuestros pensamientos, ¿sí? De el cuidado también de nuestros sentidos. Y la pureza de nuestro corazón no es solo, a veces la marcamos como que tiene que ver solo con la parte sexual o con la parte de genitalidad o de deseos impuros en ese sentido. No es solo eso, es qué tipo de pensamientos estoy teniendo. Obsérvense cuáles son sus pensamientos, los que más suelen tener, ¿sí? Lo que se llama en psicología sus pensamientos rumiadores, los que están ahí todo el tiempo dándole en la cabeza y no se salen de ahí. Son negativos, son de esperanza, ¿sí? Porque si son negativos en donde todo lo veo mal en mí, todo lo veo mal en los otros, todos los culpables es todas las personas, los sitios, no hay a quien echarle la culpa, eso va a repercutir necesariamente también en mis acciones. Y eso también es vivir en impureza, ¿sí? Es todos esos pensamientos, por eso tenemos que cuidar nuestros pensamientos y para cuidarlos necesitamos también observarlos, ser conscientes, ser observadores de nuestros pensamientos para saber si se dirigen a Dios y si no se dirigen a Dios y a todo lo que Él busca, esa respuesta nuestra, la gracia, entonces también tenemos que transformarlos. Dios nos da la posibilidad de transformarlos, de ser conscientes para transformarlos, para poder aprovechar estos momentos de gracia que Él nos da, ¿sí? Entonces, es la gracia de Dios del aquí y del ahora, para lo cual es importante estar totalmente aquí, totalmente ahora, ¿sí? O sea, ustedes vigilen sus pensamientos, ahora que yo estoy dando esta charla, que la están escuchando, ¿ustedes están aquí realmente o dónde tienen su pensamiento, ¿sí? ¿En qué tienen su pensamiento? Es controlar el vaivén de nuestros pensamientos, no ser esclavos de nuestra mente, sino que nosotros sepamos que el que manda nuestra mente somos nosotros y somos los que decidimos qué pensamientos tener y qué pensamientos no tener. Y siempre vamos a tener miles de pensamientos. Eso es así, nuestra mente no va a dejar de pensar. Pero a lo que nos ayuda a ser consciente de la hora es como que esa afluencia de pensamientos no sea tan intensa, que podamos disminuirla y también como a desapegarnos de esos pensamientos que los damos por hechos, como que los consideramos creencias
o hábitos en nuestra vida y a veces nos hacen mal. Vivir desde lo real y no desde lo ficticio, porque Dios actúa en lo real. ¿Y cuántas veces nos la pasamos pensando en una vida mejor, en una vida diferente, y ahí Dios no va a poder actuar? Actúa desde lo real de mi vida, desde el empezar a aceptar esa vida real que estoy viviendo, que no es resignarse, no es lo mismo que resignarse, sino es esa capacidad para ver la gracia actual de Dios ahí y esa oportunidad que Dios me está dando para aprender algo. Porque cuántas veces es una crisis o un momento de dificultad el que nos permite dar como el paso que necesitábamos en nuestra fe, el paso que necesitábamos en nuestra madurez. Y es que Dios permite esas circunstancias por eso, para que nosotros crezcamos como cristianos, como seres humanos. Entonces, pues, queridos amigos, esta era la reflexión que les quería compartir. Termino con esta frase tan importante que está en 2 Corintios 9:8 y dice, y Dios puede hacer que toda gracia abunde para ustedes. Cuando Pablo se expresa sobre la gracia, nos habla de abundar, de sobreabundar, o sea, es como que esa gracia de Dios de verdad se derrocha en nuestra vida, a fin de que teniendo siempre todo lo suficiente en todas las cosas, abunden para toda buena obra. Entonces, en este momento, no sé si habrá un espacio para alguna pregunta, si alguien tiene una pregunta que pudiéramos contestar o alguna resonancia que quiera hacer sobre este tema. Madre, la verdad que estamos muy sorprendidos con la prédica que hoy nos vino a compartir esta diócesis de Tabasco. Estoy muy de acuerdo con usted que nos compartía que hoy todos estamos viviendo ese ahora de Dios, que ya falta en ver en nosotros, estamos alertas y pendientes de todo lo que Dios nos regala en nuestra vida, ¿no? Pero siempre hay que estar alertas para ver si todo es para bien o nos lleva a un conducto del mal. Pero también nos invita en este día a ponernos a pensar y a meditar si ya hemos recibido esa gracia de Dios en nuestra vida. Y tampoco, si no la hemos recibido, pues igual reflexionar cómo nosotros, como católicos, como hijos de Dios, poderla recibir todos los días. La verdad que este tema ha sido muy, muy interesante. Sé que ha dejado huella hoy en la diócesis de Tabasco y la verdad que sabemos que el Espíritu Santo se ha derramado con nosotros el día de hoy, con ustedes de Colombia, con nosotros de Tabasco, México. Y aquí revisando los mensajes, todavía no tenemos alguna pregunta, sino saludos en agradecimiento por habernos compartido este tema, pero nos gustaría igual que nos compartiera usted la perspectiva de este tema que nos acaba de compartir, algún consejo que nos pueda dar en general, ya sea para algún adolescente, para algún joven o para las familias, de lo que hoy estamos pasando hoy en día con lo de la pandemia. Bueno, pues venir a hablar en un tiempo de crisis tan terrible como el que estamos viviendo, ¿no? Hablarle a una persona que ha perdido un ser querido a causa del COVID, de un momento a otro, sin poder estar con esa persona, sin poder despedirse, ¿no? Ni siquiera muchos tantos sin poder enterrar como dignamente a su familiar. Es difícil hablar de ese ahora de Dios o de esa gracia de Dios en ese momento, ¿sí? Y creo que a todos, como decía, a unos más, a otros menos, nos ha afectado esta pandemia de alguna manera. ¿Cuál es mi invitación? Preguntarse qué me está diciendo Dios en este momento, ¿sí? ¿Qué está regalando a mi vida? ¿Qué he aprendido en esta pandemia, en lo que me ha sucedido, en lo que me ha afectado? ¿Qué estoy aprendiendo? ¿Qué me hace diferente? Porque el Papa hace poco en una audiencia decía que las crisis se sale peor o se sale mejor, ¿sí? Entonces, ¿cuándo acojo la gracia de Dios? Cuando salgo mejor, pero si salgo peor, la derroché y la dejé pasar, ¿sí? La eché en saco roto, como dice San Pablo. Entonces, es
¿cómo me está haciendo mejor lo que estoy viviendo? ¿Sí? Saberle sacar esa presencia de Dios, esa gracia de Dios al momento que estoy viviendo. Totalmente, hermana. Ese tiempo de pandemia, como bien nos menciona, sigue siendo el tiempo de Dios para nuestra vida, pero igual mucho que reflexionar si de todo esto vamos a salir nuevas o vamos a seguir igual a como habíamos empezado. Y creo que esta charla nos ayuda mucho a entorizar mucho nuestros pensamientos, nuestro corazón, nuestra vida como persona, para ir viendo qué podemos ir cambiando, pues en este momento que Dios nos está permitiendo, obviamente vivir, pero también sabemos que en muchas situaciones, en muchas familias, como bien lo mencionaba, pues hemos sufrido de algún pérdida, algún familiar, pero pues sabemos que de esto algo bueno Dios nos está dejando a cada una de las familias. Sabemos que igual en cada diócesis pues estamos orando por las vocaciones. Aquí no lo dijimos al inicio, pero aquí la hermana Natalia Reyes es de la congregación Dominicas Hijas de Nuestra Señora de Nazaret. ¿Nos puede compartir un poco acerca de lo que hace su apostolado en su congregación? Muchas gracias. Sí, pues como ya nos dijiste, soy de una congregación colombiana, Dominicas de Nazaret, en abreviatura. Nuestra fundadora es la madre María Sara Alvarado Pontón, colombiana, y el padre cofundador, el padre Enrique Alberto Higuera Barrera, también colombiano. Están en proceso de canonización. Y pues desde aproximadamente finales del 2018 estoy de vuelta a Colombia porque estuve alrededor de 9 años en España, en Madrid. Un saludo especial para algunos si están viendo esta transmisión o si se van a conectar en diferido, porque realmente allí tuve experiencias muy grandes. Trabajé en un colegio y en una parroquia de Madrid y fue una experiencia muy grata para mí, en donde vi el actuar de Dios también en medio de la comunidad que estuvimos allí, de las hermanas, y también en medio de las personas con las que compartí. A partir de ahí me cambiaron otra vez a mi tierra, a Colombia, después de tantos años, y me dieron la misión de acompañante de las hermanas novicias, que dentro de las hermanas novicias tenemos 2 mexicanas de Tabasco también, la hermana Erika y la hermana Yolanda. Entonces, esa es la misión actual y también me encuentro en este momento estudiando una carrera profesional en ciencias bíblicas, por eso también les hablé desde el hebreo y el griego, porque estoy ahí, pero apasionada con todo el tema de la Biblia y el significado de cada uno de los versículos que leemos a diario. Gloria a Dios por todo lo que nos comparte, todo lo que realiza esta congregación en la cual usted ha decidido entregarle su vida al Señor. La verdad que sabemos que Dios, el Espíritu Santo, la va a seguir capacitando para todo lo que nos compartió que está haciendo actualmente, todo lo que ha hecho, y sabemos que va a saber conducir igual a otras personas que Dios vaya poniendo en su camino. Otra de las preguntas que le queríamos mencionar es, nosotros como adolescentes o jóvenes, ¿cómo podemos descubrir nuestra vocación? Porque sabemos que no solo existe pues, la vocación de la vida religiosa, sino también está el matrimonio, el sacerdocio, la vida laica. ¿Cómo nosotros podemos escuchar la voz de Dios para ver cuál es nuestra vocación? Bueno, yo creo que una de las maneras que hace que vayamos descubriendo la voluntad de Dios en nuestra vida es esa apertura de la que hablábamos a la gracia de Dios, y es ese buscar una vida de gracias, es decir, una vida pues que agrade a Dios en medio de nuestras debilidades, que sabemos que todos las tenemos, en medio de nuestros pecados, ¿sí? Pero ir buscando a Dios, ¿sí? Por ejemplo, esos jóvenes que tienen una comunidad de referencia, eso ayuda muchísimo. Bueno, ustedes en el caso de la renovación carismática, tantos movimientos que Dios ha inspirado en la iglesia, el pertenecer a un movimiento y el cultivar la fe hace que sea mucho más fácil descubrir ese llamado de Dios, sea lo que sea, ¿sí? Entonces, porque tenemos la vocación pues al amor manifestado en la vida religiosa, al sacerdocio, la vida matrimonial, la vida laical. Pero ¿cómo descubrir cuál de todas? Si nosotros estamos en continuo crecimiento de nuestra experiencia de Dios,
lo demás se va dando por añadidura. Era lo que decíamos de buscar el reino y su justicia, que lo demás se da por añadidura, ¿sí? Entonces ya cuando la persona cultiva una experiencia de Dios, va descubriendo también en los signos y en las señales que van apareciendo en su vida, cuál es el camino que Dios le está marcando, ¿sí? ¿Cuál es el camino? Pero como que a medida que también uno vive en esa gracia de Dios, también va como despojándose del propio capricho, como de las cosas que nacen de nuestro egoísmo, y va también haciéndose más a los deseos de Dios en la propia vida. Entonces, mucho ánimo a todos los jóvenes que estén viendo este programa desde diferentes sitios. Si alguno tiene inquietud por la vida religiosa o sacerdotal, no tenga miedo a decirle a Dios que sí, porque realmente es una vida preciosa para el que tiene vocación. Pues gloria a Dios, Ana, pues seguimos orando por las vocaciones de la diócesis, del mundo entero, y también pues no sé si aquí Rodrigo vaya a compartirnos algo o le hacemos la otra pregunta. No, de hecho por eso venía. Bueno, buenas noches, amados hermanos, buenas tardes, buenos días. Queremos agradecerle pues a cada uno de ustedes el estar aquí, a la hermana Natalia pues por compartir todo esto, pero fíjese, hermana, que por Facebook hay hermanos que están preguntando pues que les quedó inquietud con su tema, ¿no? Y uno de ellos pregunta, ¿cómo ayudar a los padres para vivir en la hora de Dios y no en el pasado? ¿Qué respondería? Es una buena pregunta, porque a veces, digamos, a los más jóvenes viven en exceso, a veces vivimos en exceso en el ahora, ¿sí? Sin preocuparnos por el pasado y sin preocuparnos por el futuro. A veces tenemos como un cambio de generación en eso, ¿sí? Mientras nuestros abuelos y papás a veces se quedaron en el pasado y no le dan como esa apertura a la novedad de Dios en el hoy y se quedan añorando cosas del pasado, nosotros a veces nos despreocupamos del pasado y dejamos de pensar en el futuro y como que decimos, no, yo disfruto del momento, ¿no? Que tampoco es exceso, está bien, ¿sí? Entonces, ¿cómo ayudar a nuestros padres, sí? Porque a veces se quedaron añorando el pasado, nostálgicos, que todo era mejor en el pasado, que los jóvenes eran mejor en el pasado, que en el pasado se cometían menos pecados de todo, ¿no? Entonces es ¿cómo podemos hacer? Ayudándoles en el momento presente a descubrir lo que están aprendiendo del momento presente, como mencionaban. Entonces no se trata tanto de enjuiciarlos y decir, ya deja de vivir en el pasado, vente a vivir en el presente, sino con una pregunta. Yo les aconsejaría una pregunta. Cuando ellos empiecen con esas añoranzas, primero valorar lo bueno de lo que nos están contando, ¿sí? Porque no todo en el pasado fue malo, ¿sí? Entonces valorar, ay, qué bueno, interesarnos por averiguarles lo que ellos también vivieron y lo que ellos aprendieron de ese momento. Eso es como darle significado también a lo que para ellos fueron como huellas de sentido en su vida, ¿cierto? Pero luego preguntarles, bueno, y de este momento que estás viviendo, ¿qué es lo que más valoras? ¿Sí? ¿Qué es lo que has aprendido en este momento que estamos viviendo? Porque algo habrá bueno, ¿cierto? No todo es malo. Entonces preguntarles, bueno, ¿y cómo descubres tú aquí la misericordia de Dios o Dios en este momento que estás viviendo, sea un sufrimiento, sea una alegría o sea una realidad social o una realidad de la iglesia, ¿no? Como invitarles a esa reflexión, ¿qué de bueno estás aprendiendo de este momento? Y eso ya es hacerlos ver que en el pasado hubieron cosas muy buenas que valoramos y que nosotros también valoramos cosas buenas del pasado que son aportes para nosotros, pero que también en el ahora estamos aprendiendo algo nuevo. También Dios está presente y actuando. Así es, muchas gracias. Con mucho gusto. Fíjese que hace unos años la ONU hizo una campaña que se llama I Was Here, yo estaba aquí. Entonces, lo traigo a colación con el tema porque la campaña de la ONU con respecto a ese tema se trataba de dejar una marca en la humanidad, de dejar como que llevar a cabo alguna acción humanitaria, por lo menos como individuo, ¿no? Ya sea grande o pequeña, pero que se deje como una marca de aquí. De hecho, hasta hay una canción y en la canción se comenta de que yo estaba aquí, yo quiero dejar mi huella. Entonces, el hacer valer nuestra vida
hoy y para la eternidad, pues es eso, ¿no? O sea, muchas veces, y es algo que comentaban, mandaron un mensaje a la página, hermano, entonces tienen esa pregunta. ¿Cómo, la pregunta dice, ¿cómo mezclar? ¿Cómo, es que está más o menos mal escrita, dice, ¿cómo mezclar lo humano con lo divino en la huella a dejar en el mundo? Entonces, ¿qué nos respondería, hermana? Muy buena pregunta, me encanta esa pregunta, porque precisamente, o sea, hablamos de la gracia sobrenatural y también de los dones naturales, ¿sí? Entonces, la gracia sobrenatural es todos, como decíamos, los recursos que necesitamos de Dios para poder corresponder. Pero también están los dones naturales, es Dios, es decir, Dios no prescinde de nuestros dones porque Él mismo nos los ha dado, ¿sí? Entonces, tenemos que aprovechar, todo consiste en conjugar esa gracia de Dios que nos da con también esos dones naturales que tenemos. Entonces, un ejemplo, un don natural puede ser, por ejemplo, el tener capacidad para hablar, ¿sí? Para hablar, para saber expresar en palabras lo que estoy pensando, para integrar mis conocimientos y saberlos dar a conocer. ¿Cuál es la gracia sobrenatural? El don de la predicación, ¿sí? O sea, ahí es cuando se fusiona ese don de la gracia con nuestros dones naturales para que en realidad nosotros seamos instrumentos de Dios, ¿sí? Entonces ahora, bueno, también, por ejemplo, se habla mucho en psicología, se han hecho muchos descubrimientos también de nuestros pensamientos, de nuestras emociones, de ser conscientes de ellas. O sea, también Dios está utilizando todos esos avances para que descubriéndonos y conociéndonos mejor, también nosotros conozcamos mejor a Dios, porque San Agustín dice que Dios está más dentro de nosotros que nosotros mismos. Es decir, cuando somos capaces de ahondar en nuestro interior, conocernos realmente como somos, con la ayuda de la psicología, con la ayuda de tantas cosas, también nosotros podemos descubrir claramente la huella de Dios en nuestra vida, verlo claramente en nosotros, ¿sí? Entonces está totalmente conectado en todo momento lo divino con lo humano, pero ahí depende de que mi mirada vea más allá de lo que ve, ¿sí? No solamente se quede como en lo humano, sino también vea como desde el prisma de Dios. Trascender, ¿no? Exacto, esa es la palabra. Trascender en esto, dejar nuestra huella. Pues estoy tratando de leer otras preguntas que hayan, pues ya tenemos 8 minutos, entonces antes de despedirnos, recordar mucho de que los que son padres, la importancia de dejar un legado a sus hijos, no nada más en la parte humana, bien ya lo comentaba hace un momento, sino también en lo divino, o sea, ese legado de ser padre, que dejen algo a los hijos, ¿no? Entonces, ¿qué respondería a los padres que la globalización les ha hecho creer que no pueden dejar un sustento o un legado a sus hijos? Entonces, sabemos que la globalización pues incluye cuestiones económicas, cuestiones culturales, cuestiones religiosas. Entonces, ¿qué le respondería a ellos, hermano? Pues yo creo que, bueno, sí es una preocupación de un papá, ¿no? Poder dejar algo a sus hijos en todos los sentidos, ¿sí? Yo creo que el principal valor que le puede dejar un papá a un hijo es la educación que le dio y el testimonio de vida. Porque en definitiva uno como hijo, cuando ya crece, no valora tanto lo material que le dieron. Claro que si hubo escasez y le ayudaron a resignificar esos momentos de escasez o de necesidad, eso es lo que valora, cómo le enseñaron a salir adelante en medio de la dificultad y de la escasez. Entonces, el mayor legado no es dejar tanto cosas económicas, sino dejar una educación, ayudar al hijo a tener recursos para saber defenderse en la vida, ¿sí? Porque eso es lo que al final nosotros valoramos más de nuestros papás, lo exigentes que fueron, pero a la vez conjugar esa exigencia con el cariño, el amor, la ternura, pero tampoco dejarnos pasar las cosas así por así, porque hoy en día podemos llegar a ser lo que somos gracias a lo que ellos también nos impartieron, ¿sí? Entonces, luego lo material, como hijo, cada uno se busca la vida, ¿cierto? Pero si realmente no tenemos los recursos para sobrevivir, para ser buenas personas, para ser felices a los demás,
podemos convertirnos en los hijos más desdichados. Y yo creo que a ningún padre le gusta que su hijo sea infeliz, ¿cierto? Entonces, el mayor legado es como ese testimonio de vida, ese ejemplo. Amén. Gloria a Dios, hermana. La verdad que estamos muy agradecidos por habernos compartido en este día esta charla, que sabemos que nos ha llegado esta información para poderla llevar a cabo como testimonio vivo en cada uno de nosotros. Porque como bien lo decíamos, generalizó tanto adolescentes, jóvenes, familias, y sabemos que en este día, pues la tarea que nos queda a cada uno de nosotros es buscar y aprender cuáles son las gracias o la gracia que Dios nos está regalando hoy en día, porque hay que vivir el ahora de Dios, no quedarnos en el pasado y no también buscar lo que podemos llegar a traer sobre el futuro, sino vivir todo lo que Dios nos está dando en este presente. La verdad que estamos muy agradecidos, madre. No sé, algunas palabras de despedida que nos quiera regalar a esta diócesis de Tabasco el día de hoy. Pues un agradecimiento especial por esta invitación y un agradecimiento a todos los que sacaron el tiempo para crecer en su fe, ¿sí? Porque este programa lo que permite, lo que está propiciando es un espacio para crecer en la fe. Y también nosotros, esa sed de Dios se manifiesta en la oportunidad que nos damos de dejar a un lado nuestras ocupaciones y dedicar también nuestro espacio a estos momentos. Así que seguirlos motivando a todos en este crecimiento en la fe, a buscar los medios para crecer cada día más en la fe, y un agradecimiento a todos los que nos siguieron en este momento. Gloria a Dios. La verdad que agradecemos a la Madre Natalia que nos haya acompañado en este día, en este programa Enamorados de Jesús. También a cada uno de nuestros hermanos que se conectaron, compartieron. Sabemos que esta información no hay que quedarla, sino que darla a conocer a nuestros amigos, conocidos, comunidad, a todas las personas, para que el mensaje de Dios pues siga llegando y dando frutos. Y pues así como comenzamos con una oración que yo le pude hacer a la hermana Natalia por la obra de Dios, no sé si le gustaría, hermana, cerrar este programa con la oración que usted nos pueda hacer a esta diócesis de Tabasco y a nosotros. Bueno, con mucho gusto. Bueno, vamos a seguir en la presencia de Dios y bueno, ya nos decíamos que la gracia significa también gratitud, ¿no? Entonces vamos a ser agradecidos con Dios por lo que ha suscitado en nuestro corazón a través de estas palabras, que no son palabras mías, sino inspiración también de Él. Es lo que Él tenía preparado para cada uno de nosotros en este momento. Le vamos a dar las gracias porque su gracia, su Haris, su Gesed es abundante, sobreabundante todos los días. Porque aunque nosotros a veces no lo notemos, está ahí, es habitual en nosotros, está siempre derramándola en nosotros. Le vamos a pedir que abra nuestro corazón, que abra nuestro entendimiento, todo nuestro ser, para ser abiertos a esa gracia que nos regala en cada momento, y para también tener como entrenados nuestros sentidos para captar lo que Él nos quiere manifestar en cada momento. También pedirle perdón por aquellas veces en que hemos dejado pasar su gracia, en que la hemos desperdiciado, lamentándonos a lo mejor de lo que nos ha sucedido, de lo que nos ha pasado, y no hemos sabido aprovecharla y hacerla fructificar en nuestra vida. Y le pido especialmente por los jóvenes, por todos los jóvenes que están conectados, porque como dice el Papa, así, yo les decía que el tiempo de Dios ahora, el Papa también dice, los jóvenes son el ahora de Dios. Ustedes son el ahora de Dios, ¿sí? Tienen una misión muy importante también de hacer que nosotros todos vivamos ese ahora de Dios en nuestra vida, y también no perdamos la esperanza. Le pedimos todo esto por intercesión de nuestra Madre, la Virgen María, la llena de gracia, que nos ayude también a tener un corazón en vida de gracia y que nos dé la fuerza para ser cristianos auténticos. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén. Pues muchas gracias, amadas hermanos, por estar aquí un viernes más.
Les recordamos cada viernes en punto de las 7 de la tarde, cada sábado también el programa de radio. Esperemos que nos puedan acompañar y que Dios les bendiga. Hermana Natalia, muchas gracias. Cris, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Dios les bendiga. Nos vemos la próxima semana. Amén. Muchas gracias. Dios los bendiga también.